Tengo la fortuna y el agrado de presentar a Rodrigo Mayorga, historiador, profesor y antropólogo educacional, autor de Escribir a Chile desde la escuela, coescrito con estudiantes secundarios, El plebiscito de salida, Ciudadaniqué, director ejecutivo de la Fundación Momento Constituyente. Así que lo invitamos a compartir su experiencia de aprendizaje al Gente que Aprende. Un aplauso, por favor, para él. Gracias. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Sí. Gracias, Chadia. Chadia, una colega y compañera en espacios escolares también, así que qué maravilla poder estar acá, pero además presentado por alguien como ella. Bueno, me presento, Chadia ya lo ha hecho, pero hay que partir siempre así. Mi nombre es Rodrigo Mayorga. Soy director ejecutivo de Fundación Momento Constituyente, una organización que está dedicada a proporcionar educación cívica, ciudadana y democrática para enfrentar los distintos desafíos colectivos que tenemos hoy en día como país. Soy historiador, soy antropólogo y soy educador. Y quizás lo que explica de que me hayan invitado a este espacio como de trayectorias no tradicionales, como decía la invitación, tiene que ver un poquito con esa diversidad. En el mundo de la academia, que es el mundo del cual yo provengo, en general el camino es que uno se va especializando. Uno entra en una disciplina y luego va cada vez especializándose un poquito más. Y como pueden ver, mi caso es un poquito al revés, pues como abriendo distintas cosas. Me encantaría decir aquí en este espacio que la razón de eso es que hay un plan profundamente pensado, meticuloso, de cómo generar esta suerte de ruta interdisciplinaria, cómo lograr ir conectando estas distintas disciplinas y estos distintos intereses. Pero estaría mintiendo totalmente. Pues la verdad es que esto es más bien una situación que se ha ido dando en el proceso. Yo cuando estaba en mis últimos años escolares, mi plan era ser periodista internacional. Y tenía la idea de que para poder ser periodista internacional tenía que complementar el periodismo con algo y se me ocurrió que la historia era una buena opción. Y en la universidad en la cual entré, por temas administrativos, la verdad, era más rápido hacer historia primero y después periodismo, 6 años, que hacer periodismo y después historia que me tomaba 9 años. Entonces dije, 3 años menos y para lo mismo, partamos así. Entré a historia y al mes me enamoré profundamente de esa disciplina. Ahí compartimos salas de clase con Teresa Mira, que está aquí presente también, que estuvo antes acá en el Gente que Aprende. Me enamoré de la disciplina y dije, aquí es, aquí me quedo, este es el lugar, quiero ser historiador, quiero investigar, quiero dedicarme a esto. Y junto con eso empecé a repetir algo que dije muchas veces, que fue, pero lo que nunca haría, lo que nunca, nunca, nunca haría, sería hacer clase en un colegio, o en un liceo, o en una escuela. La sala de clases no, no es para mí, qué terrible, qué sufrimiento, jamás, jamás de los jamás. Pero cuando estaba un par de años antes de salir de la universidad, producto de nuevo, los azares de la vida, me cayó prácticamente a los pies una suerte de un posible reemplazo en un curso, un tercero medio, un electivo de investigación y realidad nacional. Y yo dije, bueno, no es clase, el electivo la gente está ahí porque quiere, me pagan un sueldo, entonces ya, vamos. Y partí para allá. Y entré a la sala de clases y me volví a enamorar. Me enamoré de la educación, me enamoré de la sala de clases, es un espacio transformador, creo que es muy poca la gente que no se ve transformada en un lugar así. Y me enamoré tanto que decidí que este camino que estaba armando, que apuntaba hacia el doctorado en historia, iba a cambiar y ahora me iba a ir hacia un doctorado en educación, una especialización en educación. Y me puse a postular a distintos lugares, alguna universidad en el extranjero, alguna súper buena. Y en una de esas universidades, la Universidad de Columbia, me aceptaron, pero la profesora con la que yo iba a trabajar, cuando ya estaba todo oleado y sacramentado y listo, ya no había más tiempo de hacer cambios ni postular a otras cosas, se peleó con su jefa, literalmente, y se cambió desde el programa de educación al programa de antropología.
Y me mandó un correo y me dijo, mira, pasó esto, te puedo llevar, te puedes ir conmigo, hago el cambio por dentro. Y yo dije, ya bueno, ya estamos en esto, vamos. No había pensado nunca en la antropología como una opción, no la había puesto en mis listas de nada, pero vamos. Y ahí me fui y, se podrán imaginar, me enamoré también de eso. Este es el momento que la gente empieza a pensar, el problema de este tipo es que es un enamoradizo y cualquier cosa que vaya, todo el cuento, y algo de eso hay. Pero la verdad, y siendo muy directo y honesto, no es que me enamore de cualquier cosa, porque hay algo que tiene la historia, la educación, la antropología en común, que es justamente el ser humano. ¿Ya? Son las historias de los seres humanos, las historias que nos constituyen, las que están ahí al centro de esas tres disciplinas. Y yo me considero desde muy pequeño y hasta el día de hoy un cazador de historias. Me encantan las historias, me fascinan, me atraen, creo que ahí está el centro prácticamente de todo. Y son esas historias a las cuales yo accedo como historiador cuando investigo las fuentes del pasado. Son también esas historias las que yo soy capaz de examinar cuando observo comunidades en el presente como antropólogo. Y sin duda alguna, son esas historias también las que tengo la dicha de acompañar como docente, como profesor, cuando me toca justamente estar tan de cerca con mis estudiantes y con sus sueños de futuro. Amo lo que hago y amo esa diversidad porque me da un asiento en primera fila para esas historias. Y porque, como nos preguntaban también, así es como aprendo también yo. Mirando, observando, abriendo bien los ojos, escuchando, haciendo preguntas, tratando quizás a veces más de escuchar o de preguntar que de dar respuestas o responder. Porque en ese proceso creo que vamos logrando captar esas distintas historias. A los que nos invitaron aquí, al Gente que Aprende, esto es parte del backstage que ustedes no tienen por qué conocer, pero se los voy a contar igual. Nos hicieron algunas preguntas como temas que teníamos que pensar. Entonces, una de ellas decía, bueno, ¿qué te gustaría, qué idea te gustaría transmitirle a las personas este día en el Gente que Aprende? ¿Qué puede ser tan importante que amerite dedicarle este espacio, estos 15 minutos donde vamos a estar enfocados en esto? Y yo trataba de pensar, o le daba vueltas diciendo, bueno, ¿cómo conecto este tema de las historias, de los seres humanos, con el tema que nos reúne hoy día acá y estos dos maravillosos días, que es el tema del aprendizaje? ¿Qué tienen en común las historias y el aprendizaje que podamos traer acá? Y la respuesta a la que llegué es que lo que tienen en común es el tiempo. Las historias necesitan del tiempo. Por definición, una historia tiene un principio, un desarrollo y un final. No hay historia si no hay tiempo. Y el aprendizaje también necesita del tiempo. También por definición, aprender, si bien podemos complicarlo y llevarlo a grandes discusiones, pero si lo llamo a lo concreto, aprender implica que yo conozco ahora algo que antes no conocía, o que yo puedo hacer ahora algo que antes no podía hacer. Entonces el tiempo, el aprendizaje, es esencialmente temporal. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy día tiene que ver fundamentalmente con eso, que el aprendizaje tiene que ver con el tiempo y que por lo tanto tiene que ver con el presente, pero también con el pasado y por supuesto con el futuro. Entonces lo primero, el aprendizaje tiene que ver con el presente. ¿Ya? Eso puede parecer un poco obvio porque efectivamente el presente es donde estamos, el presente es el lugar donde aprendemos, es el tiempo que estamos habitando, por supuesto. Pero hay otra razón de por qué el aprendizaje tiene que ver con el presente. Y es que el presente es el tiempo que no solo habitamos, sino que compartimos todos. ¿Ya? Es el único tiempo que podemos realmente compartir. Y eso es fundamental porque el aprendizaje pierde sus límites o se vuelve ilimitado cuando lo hacemos con otros y con otras. Y de nuevo, eso no es una suerte de lugar común, de frase hecha, no es como, mira, abracémonos y aprendamos todos juntos porque juntos somos mejores. No, tiene que ver con la naturaleza misma del aprendizaje.
Porque esencialmente cuando yo estoy aprendiendo, el fenómeno que ocurre es que yo estoy recibiendo estímulos de mi medio, estoy recibiendo estímulos a través de mis sentidos o de otras formas de percepción, y luego estoy haciendo sentido de esos estímulos. Y ese sentido que yo hago de ese estímulo es el que yo voy incorporando como aprendizaje. Entonces lo que ocurre es que cuando yo estoy aprendiendo y el estímulo proviene de un objeto inanimado, una piedra, este parlante, las lonas que están aquí arriba, eventualmente existe la posibilidad de que el estímulo se acabe, de que el estímulo termine. Puede ser, dicho en palabras bien simples, frente a una piedra, yo puedo llegar a aprender todo lo que hay que aprender de esa piedra. Puede llegar ese momento. Pero con otra persona, eso no ocurre. Cuando yo estoy aprendiendo con otro, ese otro también está aprendiendo conmigo. Y en la medida que estamos aprendiendo, tanto yo como ese otro estamos cambiando. Y en la medida que estamos cambiando, los estímulos que podemos ir generando a la otra persona también van cambiando, también se van creando nuevos estímulos y por lo tanto el aprendizaje pierde los límites posibles. No es que no podamos aprender solos, sin duda podemos aprender solos, se aprende mucho solo también, pero es solamente cuando aprendemos con otros en el presente que el aprendizaje se expande hasta su máxima expresión. El aprendizaje también es pasado, ¿ya? Y tiene que ver que es pasado, o sea, tiene que ver con el pasado justamente porque en este presente en el cual estamos aprendiendo, todo lo que nos rodea, nuevamente, es nuestro medio, nuestro contexto, estamos acá, fue producido en el pasado. Uno podría decir, estamos rodeados de sedimentos del pasado. Todo esto se hizo en algún momento, ya ese momento pasó, las acciones que hicieron esto ya no existen, pero esto es el producto de lo que quedó del pasado. Y es muy importante también al momento de aprender, de mirar algo, de aprender de algo, no solo pensar en lo que vemos, lo que observamos, lo que tenemos al frente, sino que también pensar en justamente cuál fue el proceso que le dio vida a ese algo. Un maestro que tuve en mi formación doctoral lo ponía de manera clarísima de la siguiente forma. Él decía, imaginemos que aquí hay una muralla, imaginemos que lo que yo quiero es cruzar al otro lado de la muralla. Yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo tratar de rodear la muralla si es que tiene algún final. Puedo tratar de saltar la muralla dependiendo del tamaño que tenga. Puedo tratar de hacer un hoyo bajo la muralla y cruzar. Podría tratar de traer algún tipo de maquinaria que permita botar la muralla. Puedo hacer muchas cosas. Lo único que no puedo hacer es hacer como que la muralla no existe y no está ahí. Y caminar hacia allá para tratar de llegar hasta otro lado, porque les aseguro que la muralla me va a recordar que está aquí, cuando yo choque con ella. ¿Ya? Aunque no quiera, aunque yo trate de decir, no, esto no existe, esto no está, lo niego, en estos tiempos que hay tantas cosas que se niegan, la realidad se impone. ¿Ya? Ahora, el punto es que esa muralla, como digo, fue producida en el pasado. Y conocer la forma en cómo fue producida en el pasado, por ejemplo, quién la creó, quién la levantó, con qué material, con qué motivos, con qué técnicas, de qué forma, me entrega nuevos elementos que me permiten en el presente romper algunos de esos límites que el pasado siempre me va a estar imponiendo a mi acción y por lo tanto a mi aprendizaje. Cuando entendemos el aprendizaje también con esa lógica del pasado, vamos siendo capaces de aumentar las posibilidades de nuestras acciones en el presente para que los límites del pasado, que no van a desaparecer, pero al menos nos limiten un poco menos. Y finalmente, el aprendizaje también es futuro. Es sin duda, tiene que ver con el futuro. Y eso, porque como ya hemos dicho, el futuro es algo que no es todavía. Pero sin embargo, también hemos hablado de que el aprendizaje tiene que ver con antes yo no podía hacer algo que ahora puedo, antes yo no conocía algo que ahora sí conozco. Por lo tanto, el aprendizaje es cambio. Y por lo tanto, cuando estamos aprendiendo, estamos caminando hacia un lugar nuevo constantemente. Y eso implica que preguntas sobre el futuro, como por ejemplo, ¿hacia dónde queremos caminar? ¿Hacia dónde podemos caminar? ¿O cómo o qué tenemos que hacer para llegar a esos lugares a los que queremos llegar? Se vuelven preguntas fundamentales.
fundamentales para los procesos de aprendizaje. No es que el futuro esté presente, porque el futuro por definición no ha sido todavía, pero cuando nos empezamos a preguntar sobre ese dónde, ese hacia dónde al cual queremos caminar, vamos descubriendo mucho del propósito de ese aprendizaje. Nos preguntaron también en esta lista de temas o de interrogantes para guiar este espacio, ¿qué le recomendaría uno a alguien que quisiera aprender lo que uno hace? Lo han hecho también todos mis compañeros de espacio hoy día. Así que yo pensaba, ¿qué le recomendaría yo a alguien que quiera hacer lo que hago yo, que esencialmente tiene que ver con comprender al ser humano, comprender las comunidades que el ser humano forma y entender de mejor manera las acciones de esos seres humanos a lo largo de la historia, en el presente y, por supuesto, aquellas que nos van a seguir ocurriendo, vamos a seguir viviendo? Y creo que lo que recomendaría sería justamente eso, no olvidarse nunca de esa triada pasado, presente, futuro. Lo que no es fácil, no olvidarlo. De hecho, lo decían muy bien ahí los presentadores previos, es muy común que ocurra que se nos olvide, en parte también porque vivimos un tiempo de mucha inmediatez, que no es necesariamente vivir aquí y ahora, sino más bien estar todo el tiempo queriendo que el futuro llegue lo antes posible al presente y mirar al pasado solamente cuando esa mirada me conviene o cuando no me incomoda, porque si me incomoda, entonces mejor no nos metamos por ahí. Alguien podrá decir, bueno, pero tiene un poco de lógica esa lógica más presentista, porque efectivamente el pasado no existe, ya dejó de existir, es recuerdo, y el futuro tampoco existe todavía, está por pasar, y por lo tanto es solamente imaginación. Y es verdad, el pasado no existe y el futuro no existe, solo existe el presente. Pero que no existan no los hace menos importantes. Porque cuando miramos el pasado, cuando recordamos el pasado, lo que estamos haciendo es tratar de comprender en parte cuáles son los límites que acciones en el pasado están imponiendo sobre lo que podemos hacer y lo que podemos aprender hoy. Y no conocer esos límites porque sea entretenido conocerlos, más allá que los historiadores nos encante, sino que más bien porque conociendo esos límites aumentamos nuestras posibilidades de romper esos límites, de superar esos límites y de incrementar nuestro aprendizaje. El futuro no existe, es cierto, pero es importante, aunque solo sea imaginación, pensar en el futuro cuando hablamos de aprendizaje, porque justamente imaginamos el horizonte hacia el cual queremos caminar. Y nos empezamos a preguntar realmente por qué acciones me van a llevar hacia ese lugar y también por cuáles no me van a llevar para allá. Y sobre todo esto importa porque si hay algo que compartimos todos, y eso implica todos los que estamos acá, todos los que están allá, todos los que habitamos el presente, y todos los que habitaron el pasado, y todos los que el día de mañana habiten el futuro, si una cosa tenemos en común, es que todos nos enfrentamos al mismo dilema histórico. Tenemos que tomar decisiones considerando, no pudiendo ignorar lo que el pasado nos ha legado, porque aquí está, y haciendo apuestas para un futuro al que queremos llegar y que no sabemos si vamos a llegar o no. Esa es la condición temporal básica de todos los seres humanos. Yo les decía hace un rato que no pueden haber historias sin tiempo, y eso es porque no pueden haber seres humanos sin tiempo. No nos entendemos sin el tiempo. Por eso hay que pensar en el tiempo, por eso hay que aprender en el tiempo, porque esa certeza de que tenemos que enfrentarnos al tiempo ha sido siempre, desde que el ser humano existe, sigue siendo hoy día, y les puedo asegurar que mientras sigamos aquí como especie, va a seguir presente. Muchísimas gracias.